Saludos amigos, en el día de hoy me tocó investigar sobre los peloteros dominicanos que han conectado en su primer juego cuadrangular. Espero que les guste, aquí vamos. En primer lugar tenemos a José Inocencio Sosa, nacido en Santo Domingo el 28 de diciembre de 1952 y fallecido lamentablemente el 8 de junio del 2013. Fue un lanzador dominicano que jugó en las grandes ligas de béisbol entre 1975 y 1976 con los Astros de Houston. Aunque Sosa solo bateó un cuadrangular en su carrera de grandes ligas, fue el primer miembro de los Astros de Houston en dar un jonrón en su primera aparición en el plato, que tuvo lugar el 30 de julio de 1975. Y en ese momento era el jugador número 49 en la historia de las grandes ligas en hacerlo. Desde entonces, otros 3 miembros de los Astros de Houston batearon jonrones en su primera aparición al bate: Dave Matragan el 27 de junio del 2003, Charlton Jemerson el 4 de septiembre del 2006 y Mark Sacomano el 8 de septiembre del 2008. Seguimos con el segundo en la lista. Se trata nada más y nada menos que de Junior Francisco Félix Sánchez. Nacido el 3 de octubre de 1967 en Laguna Salada, es un ex jardinero dominicano que jugó en las grandes ligas de béisbol desde 1989 hasta el 1994. El 4 de mayo de 1989, Félix batió el primer lanzamiento del lanzador Kirk McCarthy, yéndose de jonrón, pero los Azulejos de Toronto perdieron 3 carreras por 2 en 10 entradas. Fue el jugador número 27 de la Liga Americana en conectar jonrón en su primer turno al bate en la historia de las grandes ligas y el número 10 en hacerlo en el primer lanzamiento. El 2 de septiembre de 1990, Félix capturó el último out del primer no-hitter lanzado por Dave Stiff de los Azulejos de Toronto. El tercer dominicano en dar cuadrangular en su primer partido fue José Offerman. Nacido el 8 de noviembre de 1968 en San Pedro de Macorís, es un ex infielder dominicano que jugó en las grandes ligas de béisbol. Jugó durante 15 temporadas en las grandes ligas, luego 4 temporadas en las ligas independientes de béisbol y en la Liga Mexicana desde que salió de las grandes ligas. Después de asistir al Colegio Bíblico Cristiano en San Pedro de Macorís, Offerman firmó con los Dodgers como amateur en 1986. En 1988 completó su primera temporada como jugador profesional, siendo nombrado como el mejor prospecto de la Pioneer Baseball League, progresando rápidamente a través de las ligas menores. Hizo su debut en grandes ligas contra los Expos de Montreal el 19 de agosto de 1990. Convirtiéndose en el jugador número 55 de la historia de las grandes ligas en batear un jonrón en su primer turno al bate. En el número 4 tenemos en la lista a Guillermo Reynoso Mota, nacido el 25 de julio de 1973 en la ciudad de San Pedro de Macorís. Es un lanzador relevista dominicano de grandes ligas que se encuentra en la organización de los Gigantes de San Francisco. Mota ha jugado previamente para los Expos de Montreal, los Dodgers, los Marlins de la Florida, los Indios de Cleveland, los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee. El 1 de junio de 1999 ganó su primer partido de grandes ligas, también en contra de Arizona, luego de lanzar 3 entradas en blanco en la victoria 10 carreras por 8 de los Expos de Montreal el 1 de junio. Y fue el 9 de junio del mismo año donde bateó un cuadrangular de 3 carreras en el primer turno al bate en las grandes ligas contra el lanzador Mark Guthrie en una victoria de 13 carreras por 1 sobre los Medias Rojas de Boston. El quinto en la lista es Esteban Luis Jan, nacido el 22 de junio de 1975 en El Ceibo. Es un lanzador dominicano que actualmente pertenece al equipo independiente Bridgeport Bluefish de la Liga Atlántica de Béisbol Profesional. Además, ha jugado en el béisbol organizado de los Estados Unidos, Japón, Corea, México y República Dominicana. Esteban Jan fue firmado originalmente por los Bravos de Atlanta como amateur en 1990,
Después de pasar tiempo en las ligas menores, hizo su debut en las grandes ligas con los Orioles de Baltimore el 20 de mayo de 1996. En su carrera de grandes ligas, Esteban Yan terminó un récord de 33 y 39 con 51 salvamentos y una efectividad de 5.14 en 472 partidos lanzados. Yan había jugado previamente para los Tampa Bay, Rangers de Texas, Cardenales de San Luis, los Tigres de Detroit, los Angelinos de Anaheim y los Rojos de Cincinnati. Durante este tiempo fue utilizado principalmente como relevista. En 2008, Esteban Yan se reincorporó a la organización de los Orioles, pero esta vez con su filial de ligas menores. Uno de los mejores momentos de Esteban Yan fue el 4 de junio del 2000, donde Yan conectó un jonrón en su primer turno al bate en las mayores, en el primer lanzamiento. Y también bateó un sencillo en su siguiente turno al bate, el único de su carrera, dándole un promedio de bateo de 1000 y un porcentaje de slugging de 2.500. Nada mal, ¿verdad? El sexto en la lista es Miguel Eduardo Olivo Peña. Nacido el 15 de julio de 1978 en Villa Vázquez, es un receptor dominicano que juega con los Bravos de León de la Liga Mexicana de Béisbol. Olivo fue firmado originalmente como amateur por los Atléticos de Oakland en el año 1996 y jugó en el sistema de ligas menores de los Atléticos de Oakland a través del 2000. En diciembre del año 2000 fue canjeado a los Medias Blancas de Chicago por Chad Bradford. En julio del 2001, mientras jugaba para un equipo de clase A afiliado a los Medias Blancas de Chicago, Olivo fue suspendido por 6 partidos y se le prohibió ir al juego de futuras estrellas de ese año por haber usado un bate de corcho. Olivo, siendo el noveno en la alineación, pegó un bola cerca para una ventaja de 2 carreras por 0 en la segunda entrada después de un sencillo de Aaron Rowan con 2 outs. En séptimo lugar tenemos a Héctor Luna, nacido el 1 de febrero de 1980 en Montecristi. Es un infielder y outfielder dominicano de grandes ligas que se encuentra en la liga japonesa. Es sobre todo un jugador de cuadro, pero ha jugado todas las posiciones a nivel de grandes ligas, excepto lanzador y receptor. Fue firmado como amateur por los Indios de Cleveland en el año 1999 y jugó de 2000 a 2003 en el Farm System de los Indios de Cleveland, llegando a AA con los Akron Aeros en 2003. Hizo su debut en grandes ligas el 8 de abril de 2004 con los Cardenales de San Luis, después de haber sido drafteado desde los Indios de Cleveland en la regla 5 en diciembre del 2003. Bateó un jonrón en su primer turno al bate en contra del lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Chris Capuano, en la apertura de la parte baja de la tercera entrada. Seguimos con la lista y ya llegamos al octavo pelotero dominicano. Se trata nada más y nada menos que de Starling de Jesús Castro Tatis, nacido el 24 de marzo de 1990 en Montecristi. Es un jugador dominicano profesional de béisbol que juega actualmente para los Nacionales de Washington de las Grandes Ligas. Anteriormente jugó para los Cachorros de Chicago, los Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami. Castro es un 3 veces MLB All-Star y tiene el récord de más carreras impulsadas en su debut en las Grandes Ligas. En el año 2011 lideró la Liga Nacional en hits, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo. Se perfila como uno de los jugadores activos con mayor posibilidad para alcanzar los 3,000 hits en las mayores. Castro fue llamado a las Grandes Ligas por primera vez el 7 de mayo del 2010 desde los Tennessee Smokies, filial de AA de los Cachorros de Chicago. Un dato muy curioso es que Starling Castro se convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas nacido en la década de los 90. En su primera oportunidad al bate en las Grandes Ligas, conectó un jonrón de 3 carreras contra el lanzador Homer Bailey de los Rojos de Cincinnati. Se convirtió en el sexto jugador en la historia de los Cachorros y el jugador 106 en general en hacerlo. Más adelante, en el mismo juego, conectó un triple con las bases llenas, estableciendo el récord de más carreras impulsadas en un debut de Grandes Ligas con 6. Terminó el partido yéndose de 5-2 mientras los Cachorros ganaban 14 carreras por 7. Llegamos al noveno y se trata de Starling Javier Marte,
nacido el 9 de octubre del 1988, es un jardinero dominicano de béisbol profesional que juega para los Miami Marlins de las Grandes Ligas. Se desempeña principalmente como jardinero izquierdo. Marte firmó con los Piratas de Pittsburgh en el 2007 y fue principalmente un jardinero central durante su tiempo en las menores. En el año 2010, Marte jugó para los Bradenton Mariners de Clase A, donde participó en 60 partidos, terminando con un promedio de bateo de 315. Bateó 16 dobles y 5 triples en esa temporada, a la vez que robó 22 bases. Marte representó los Piratas de Pittsburgh en el Juego de las Estrellas del Futuro en el año 2011. En el mismo año, cuando jugaba con los Alton Curve, fue considerado como una estrella de ligas menores por varias organizaciones. El 15 de agosto del 2011 fue nombrado jugador de la semana de la Eastern League, liga en la que quedó campeón de bateo con promedio de 332 y ganó el primer premio de novato del año. Marte fue incluido en la plantilla de 40 jugadores de los Piratas de Pittsburgh el 18 de noviembre del 2011. Ya para el 2012, mientras jugaba para los Indianapolis, Marte fue nombrado al equipo de estrellas de la Liga Internacional y el 2 de julio del 2012 fue nombrado jugador de la semana de dicha liga. El 26 de julio del 2012, Marte fue llamado a los Piratas de Pittsburgh, convirtiéndose en el primer graduado del complejo latinoamericano de los Piratas, que se encuentra en la República Dominicana, en llegar a las Grandes Ligas. Bateó un jonrón en el primer lanzamiento que se enfrentó en su carrera en las Grandes Ligas ante el lanzador Dallas Keuchel de los Astros de Houston. La conexión convirtió a Marte en el tercer jugador en la historia de la franquicia de los Piratas en conectar jonrón en su primer turno al bate y el primero en hacerlo desde Lon Leopard en 1961. Ahora sí llegamos al 10º pelotero dominicano en conectar jonrón en su debut, y se trata del pelotero Sergio Junior Alcántara Hernández. Nacido el 10 de julio de 1996, es un jugador de cuadro de béisbol profesional dominicano de los Tigres de Detroit. Alcántara firmó con los Diamondbacks de Arizona originalmente como agente libre internacional en julio del 2012. Hizo su debut profesional en el 2013 con los Diamondbacks de Arizona y pasó toda la temporada allí, recortando 243, 398 y 320, con 16 carreras impulsadas en 48 partidos. El 4 de septiembre del 2020, los Tigres convocaron a Alcántara como el hombre número 29 en una doble cartelera contra los Mellizos de Minnesota, pero luego fueron enviados de regreso al sitio de entrenamiento alternativo sin tener la oportunidad de jugar. Fue llamado nuevamente al día siguiente e hizo su debut en Grandes Ligas el 6 de septiembre del 2020. Alcántara conectó un jonrón en su primer turno al bate con los Tigres, convirtiéndose en el octavo jugador de los Tigres de Detroit en lograr esta hazaña y el primer jugador de posición para los Tigres de Detroit desde Reggie Sanders en 1974. Finalizamos aquí nuestro video informativo. Espero que les haya gustado toda la información. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Cuéntame qué otro video te gustaría que se haga. Hasta la próxima.